45 minutos pasaron de las 46, de las 13 horas. Bueno, dejamos las noticias de lado y como decíamos, tenemos esta entrevista sumamente interesante porque, les decía, una serie argentina estrenada en Netflix que tuvo furor a nivel país y a nivel mundial. Estamos hablando del Eternauta. Realmente fue un éxito rotundo y el apellido de Oesterheld, bueno, cobró una enorme relevancia, ¿no? De repente todos nos pusimos a buscar la historia, a ver un poco el contexto de este Eternauta, del creador del cómic, ¿no? En el que está basada esta megaproducción argentina de Netflix, que ya es furor, como decimos, en todo el mundo. Un poco también conocer esta trayectoria como autor, la profunda militancia política, hasta su desaparición, recordemos, en la época de la dictadura, la de sus hijas en plena, en este pleno contexto. Y cuando hablamos de Oesterheld y de su familia, tenemos que hablar de Alicia Beltrami, quien junto a Fernanda Nicolini publicaron el libro Los Oesterheld en el 2016. Justamente hicieron un extenso trabajo de investigación realmente arduo, con 60 entrevistas a amigos, compañeros de militancia, sobrevivientes, colegas, familiares, sobre todo también a su viuda, Elsa Sánchez de Oesterheld, para reconstruir este perfil de Héctor, del escritor, del creador de este cómic, y de sus 4 hijas, Estela, Diana, Beatriz y Marina, todas militantes de Montoneros y desaparecidas entre 1976 y 1977. Un librazo, realmente, con una producción impresionante. Y cuando todos estamos, ¡ay, los Oesterheld! Bueno, Alicia ya desde 2016 que tiene toda la data. Y por eso la tenemos del otro lado con un tremendo placer y agradecerle por su tiempo a Alicia Beltrami, periodista, escritora y autora de Los Oesterheld. Alicia, bienvenida, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Un placer estar hablando con ustedes hoy. Bueno, Alicia, no, el placer es nuestro, realmente, como decíamos, cuando todos estamos sorprendidos y buscando la información, vos ya la tenías de 2016, así que está buenísimo que podamos hablar de este libro, que bueno, en este contexto, claramente después de la serie, viene como anillo al dedo, pero preguntarte, porque sabemos que es una historia, un libro con una relevancia y una importancia para nuestro país, y con un contexto que nos toca de cerca. Así que lo primero que quiero preguntarte es, ¿cómo surgió la idea de hacer este libro? Porque decimos 2016 que se terminó, pero suponete, no sé, ahora te lo voy a preguntar, pero que hayas iniciado, no sé, 5 años antes, como un montón. Igualmente hay un abismo de años, digamos. ¿Por qué en ese año y por qué surgió esta idea de hacer este libro? Sí, fueron 5 años de trabajo, como decís. Mirá qué Empezamos justo, en el 2011. sin saber. Sí, totalmente. Empezamos en el 2011, 5 años extensos de trabajo. Y fue fue una propuesta editorial, concretamente, ¿no? Ajá. Esta historia no estaba contada. Claro. No estaba contada en profundidad. Se conocía mucho sobre la obra de Héctor, él como historietista y sus textos geniales, y viste que la historieta es un universo de mucho fanático, sí, y de mucho estudioso, sí, y entonces había mucho estudio sobre eso, mucho también trabajo académico sobre eso, y también estaba la voz de la tragedia en un punto contada a través de Elsa, de lo que ella había podido reconstruir a través de después. Elsa fue la mujer de Héctor y la mamá de las 4 hijas, la única sobreviviente de esta historia adulta, digamos, la única sobreviviente adulta, claro. junto a 2 de sus nietos, 2 chiquitos, Martín y Fernando. Mira. Entonces, y se conocía entonces también la voz, el relato de eso, ¿no? De esa tragedia, pero Elsa nunca había militado, estaba en contra de la militancia, en el sentido de, me daba mucho miedo ese tiempo, ¿no? Y de sí. tanta violencia institucional. Entonces, bueno, se conocían esos 2 relatos, y había un montón de agujeros en esta historia, ¿viste? Como de vacío. Sí, de información que faltaba. Faltaba un montón, faltaba esto, cómo es que las chicas, 4 mujeres, ¿viste? Fueron todas a militar con su papá, ¿por qué Elsa no? ¿Qué las motivó? Como todas, y no, alguna dijo, no, yo no, bueno, y además que eran como chicas muy, vos ves la foto de esas todas idílicas, bellas, Sí. estáticas, ¿viste? Esa, bueno, a ver, ¿qué pasaba ahí?
Entonces entramos por eso, por esa idea de responder todas aquellas preguntas que no estaban, que no se sabían de esa historia. Ya la primicia ahí, Alicia, es, un trabajo de ponerse al hombro, una historia contundente, una historia donde te podés encontrar relatos fuertes, pesados, información que quizá no te quieran dar. Ya Sí. ponerse esa mochila al hombro como periodista, como profesional, junto con tu compañera, ya fue un montón, esa decisión. Sí, pero viste que cuando arrancás algo hay una cierta inconsciencia también. Sí. Y cuando uno es periodista es esto de, bueno, la curiosidad manda. Sí. Y vos vas detrás de eso y después seguís y seguís y seguís y seguís. O sea, es un poco eso, ¿no? Detrás de esa compromiso que tenés con vos, con la gente que te va dando las entrevistas, con la historia. Siempre nos pareció una historia muy relevante. Como que a través de esa historia, que era emblemática, es una historia emblemática, es una familia emblemática, nos permitía hablar de muchas historias de nuestro país. Claro. O sea, de la historia de la dictadura, de la historia de los sexos históricos, de la historia de la década del 70, de la organización Montoneros, el mundo editorial donde se movía Héctor, que lo desconocíamos también. Entonces es como, bueno, nos pareció eso, muchos lugares donde adentrarnos que nos parecían importantes. Sí, como relatar esa familia y esas voces que son las voces de un montón, ¿no? Es como visibilizar un contexto y un montón de historias que están invisibilizadas. Sí, más cuando tiene que ver con la militancia también, ¿no? Claro. Entonces después, como hicimos tantas entrevistas, casi 200, tuvimos como bueno, a la hora de escribir todo eso, y como, bueno, acá hay también una voz colectiva, como una especie de coro, ¿viste? Porque trabajás con la memoria, los relatos, los testimonios de ellos. Entonces es, bueno, uno te dice una cosa, por ahí duda, lo tenés que chequear con otro, entonces vas armando todo un y después lo chequeas con otro y con otro, entonces a veces esas voces individuales son un poco como disonantes o te dejan agujeritos así, pero como en ese grupo, en ese coro, toma un tono distinto, ¿viste? De testimonio. Esa memoria colectiva que bueno, que es importante rescatar. ¿Cómo fue ese proceso, Alicia, de las entrevistas, de investigación, de juntar el material de archivo? ¿Cómo fue, cómo se organizaron para hacerlo? Cuando empezamos a hacer la investigación, empezamos a entrevistar a Elsa, que estaba viva en ese momento. Elsa falleció en el 2015. Y Martino Estergel, que es uno de los nietos sobrevivientes que participa de la producción, es productor ejecutivo junto a su mujer de la serie, ¿no? Del Eternauta. Sí. Martín y Fernando, que es el otro nieto, Fernando Araldi, que es un poeta, un escritor tremendo. Ellos dos nos dieron acceso y Elsa, ¿no? Pero acceso a cajas repletas de cartas, de fotos, de documento personal. Entonces íbamos, a medida que entrevistábamos a Elsa, chequeábamos las cartas, las fotografías, o sea, un material súper valioso, porque los teníamos a todos ellos que estaban desaparecidos y no teníamos sus voces, los teníamos ahí, en primera persona, en escritura. Y después nos dividimos, como, bueno, eran 4 hermanos, dijimos 2 investigan en profundidad, una a 2 y la otra otras 2, y después vamos juntando todo. Por lo que se ven las imágenes, bastante seguiditas. Sí, del 52 al 57 nacieron todas las 4, en 5 años. Y entonces empezábamos como a profundizar cada una en una de esas historias, buscábamos compañeros de militancia, vecinos, amigos, noviecitos, ¿viste? Como para reconstruir desde su infancia hasta su desaparición. Y hubo un detalle no menor, porque las chicas empezaron todas a militar jovencitas, entonces bastante tiempo pasaron de su vida en militando, y durante la militancia existía un sistema de seguridad de los militantes que se llamaba tabicamiento,
que es que no conocían por seguridad, por si eran secuestrados, no debían conocer la vida privada de sus compañeros. Igual a veces, por supuesto, esa regla no era tan respetada, algunas cosas se conocían, pero era por si los secuestraban no pudieran delatar, viste, ante la tortura, Sí. era mayor seguridad de eso. Entonces, a cada uno de los testimonios que nosotras recabábamos, a veces nos daban testimonios muy cortitos, porque habían compartido poco tiempo, porque Claro. sabían poco de la vida privada, o sabían eso que convivían en militancia, pero nos daban otro nombre, y ese otro testimonio nos daba otro nombre. Entonces fuimos como recabando, por eso tantas entrevistas, y al mismo tiempo que hacíamos esas entrevistas, se iba armando como esa red que la dictadura había roto entre ellos. Muchos de los militantes se habían dejado de verse, se creían incluso desaparecidos. Entonces apareció eso muy fuerte, en paralelo a la hechura del libro, que incluso Fernando, que es, bueno, el nieto sobreviviente, encontró a su madrina, que no sabía que tenía. Ay, no me digas. Sí, que se había ido a vivir a Paraguay, exiliada en un bote, escapando por el río de noche, escapando de los militares. Wow. Sí, entonces así muchas historias. Y en paralelo, muy fuerte eso, viste, muy grande el compromiso con terminar esta historia, porque bueno, era muy conmovedor todo lo que pasaba también afuera. Y sí, mucha gente dañada, lastimada, la dictadura fue atroz para el país. Pensaba en qué loco que justo Elsa falleció en el 2015, ¿no? O sea, Sí. Imagínate si lo haría, no sé, o sea, como que esas casualidades que no son casualidades, yo creo que se dan por alguna razón específica, pero imagínate que, no sé, que emprendían el proyecto ahora o en otro momento, digo, tenía que ser ahí, ¿no? Sí. Para tener como ese testimonio, esa información. Y sí, totalmente. Eso tenía que ser ahí, sí. Y además también había un clima de época. ¿Te acordás que durante el gobierno de Néstor y Cristina la revalorización de la militancia fue en todo el país muy fuerte? Muchos jóvenes militando. Claro. Y una relectura de la militancia de los 70 también. Entonces había muchas personas que por el dolor, por miedo, por un montón de situaciones personales, no habían dado su testimonio, muchas, eso era increíble, e incluso no habían declarado en los juicios. Mirá. Y esto, algunos de los testimonios habilitó eso también, que luego fueran a declarar en los juicios de lesa humanidad. Sí. Entonces es como, era eso, un clima de época propicio para recabar todos esos testimonios y para hacer este libro. Yo no sé si hoy, en este clima, yo creo que hay miedo de nuevo. No sé si hay miedo, pero tenemos 40 años de democracia muy... Viste, hay cosas que no se vuelven atrás, pero el odio que se genera con el negacionismo que existe y la comunicación y el modo violento de comunicarse desde el gobierno genera otro clima de época, ¿viste? Bueno, pero me parece que en ese sentido, y ahí volvemos a donde no es casualidad todo, vos fíjate cómo ahora, gracias al Eternauta, estamos hablando de tu libro y de cómo cómo lo estamos hablando justo ahora en este contexto. Entonces, me parece que por eso todo se dio de manera perfecta, ¿no? Como para que justo estemos hablando de ese momento de nuestro país a un 26 de mayo también, digo, no es casualidad nada. Tal cual. Creo que todo está totalmente en contexto y que me parece que es por ahí y que incluso hoy este tipo de libros son vitales y son un acto de revolución también, ¿no? De sacar esta información a la luz, de sacar nuestra historia, la historia de quienes la vivieron en primera persona y la historia de los que, por ejemplo, nos la contaron, ¿no? Entonces me parece que en ese sentido es totalmente mucho más valorable. Sí, vos sabés que cuando lo presentamos en el 2016, hicimos una presentación en la que estaba Estela de Carlotto, y también había un cambio de gobierno en ese momento, y Estela dice, bueno, es un libro oportuno, o sea, es un libro en el que siempre se puede volver, y eso está bueno, viste, esa mirada, de, ya está hecho, hay un trabajo ahí,
donde está bueno este fenómeno que pasa con el Eternauta. Fue tan conmovedor que en este contexto tan negacionista pase esto. Sí. ¿Qué desde te la pareció a cultura. vos, Alicia? Me ¿Qué te pasó encantó. cuando la viste? Me encantó, me encantó. Al principio fue como algo así, como, me pareció un código raro, el Sí. lenguaje, no sé, las actuaciones, pero entré en código Es un y me pareció una código, belleza. me parece que la palabra está perfecta porque me pasa de escuchar personas que dicen, ay, no, no, como que no la entiendo. Y yo le digo, volvé a mirarla, ¿viste? Volvé a Sí, tal cual. mirarla porque tiene tantos guiños, los personajes están tan pensados, Sí, todo tiene el contexto, ¿viste? Y hay sí, mucha historia de fondo y por ahí una acción, una frase, bueno, el nadie se salva solo ni hablar, me parece como que ahora en este contexto de individualismo que estamos viviendo, el mismo sistema nos quiere llevar ahí, el nadie se salva solo es fundamental, y así los distintos personajes, esta hija, por ejemplo, de Juan Salvo, que también busca ser revolucionaria, ¿viste? Entonces, hay muchas similitudes, ¿me entendés? Que digo, guau, sí, sí. qué bien que No, y además hay muy, bueno, digamos, está muy bien adaptada, digamos, sí, a no, un no, ni contexto hablar, ni hablar. que Juan Salvo sea sobreviviente de la guerra de Sí, Malvinas, o sea, uno de los traumas sí. eh, argentinos junto con la dictadura que todavía estamos sufriendo, que sea tan... Ahí hay un registro muy local de las actuaciones, porque Re, de las actuaciones y del lenguaje audiovisual, de entre lo grotesco, lo local, maravilloso, lo sí, maravilloso, sí, 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 está realmente. buenísimo. No te quiero robar más tiempo, Alicia. La verdad que saber cómo la gente puede acceder al libro, digamos, en qué formato quedó finalmente desde ese 2016. No sé si se pueden contactar con vos y demás, porque la verdad, por ejemplo, yo no lo conocía y me dan muchas ganas de leerlo para como Mira, tener la historia completa, ¿viste? Porque sí. realmente esto de la profundidad de los personajes, saber en qué contexto se escribió todo esto que terminó, bueno, hoy en esta serie que vemos, pero digo que viene de mucho más atrás y que habla de nuestra historia. El libro se puede conseguir en cualquier librería. En Bien. realidad se viene reeditando desde su publicación, ya tiene Ajá. la quinta edición y está a la venta en cualquier librería. En caso que no lo consigan, que nos escriban a nuestras redes a nuestras redes como autoras, ¿viste? Al Sí, sí. Instagram y nada, motorizamos eso, pero debería estar en cualquier librería y también se vende online en formato digital. Perfecto. Eh, eso, ¿viste? Si no la librería, lo pide la editorial, pero también puede comunicarse con nosotros y nosotros hacemos también como una especie de aviso a la editorial que lo están buscando en tal lugar, ¿entendés? Genial, genial. Pero es un poco así. Mm, Buenísimo. Alicia, gracias. por Felicitarte favor, a vos, a tu compañera y bueno, esto, ¿no? Que vivan estas causalidades que hemos tenido y que hemos charlado y que están sucediendo y que me parece que es el contexto para leer este tipo de libros y un poco ir por ese camino, ¿no? muchas gracias a vos, a ustedes y por ese espacio, por seguir hablando de estos temas que son nada importantes en nuestra historia para que las tragedias no vuelvan a suceder nunca más y Mm. aprendamos de esto, ¿no? Eh, Así que eso, muchas gracias por este espacio. Les mando Gracias, un beso. Alicia. Un beso grande. Chao, chao. Así pasaba Alicia Beltrami, bueno, periodista y escritora, creadora de este libro, Los Osterhead. Bueno, familia, donde su creador justamente del cómic, que un poco lo hablábamos en esta época, bueno, a través del cómic del Eternauta se creó la serie del Eternauta que vimos todos en Netflix, que si no la viste, anda a mirarla. Y si te pareció que no la entendí o es muy flashera o lo que fuere, volvé a verla porque realmente tiene muchísimos guiños. Es una producción del carajo, primero ni hablar en lo audiovisual y demás, pero después en la historia, en el guión, en los personajes.
hay historia argentina, es lo que vivimos, lo que pasamos, así que nada, está buenísima y bueno, y en este caso el libro también de Alicia, como decimos, que lo podemos encontrar en todas las librerías, está buenísimo para leer también en cuanto a información, así que bueno, un poco de contexto ahí en este 26 de mayo, nada más y nada menos.